jóvenes. Seguimos. Cámaras encendidas, por favor. Turn on the cameras, please. Enciendan sus cámaras, por favor. Bien, jóvenes, seguimos. Sí, profesor. Problema. ¿Cómo? Ya estamos Yo viendo. ya mi problema, solo me vale el audio. Ah, ya, ok. A ver, joven Bonilla, ¿está presente o no? Sí, profe, estoy presente. Recién Lea, entré. lea, por favor. La iglesia depende. ¿Hasta dónde? Yo le indico. Ya, la iglesia depende enteramente de Cristo. Como la luz de la luna depende del influjo del sol. Ya decía San Agustín que la iglesia es Cristo entre nosotros. Sus manos nos siguen curando los sacramentos de la iglesia. Su boca nos sigue hablando la doctrina cristiana que predica a la iglesia. La iglesia continúa la misión de Cristo y para eso la fundó. Cuando profesamos a la... Ya, termina, Cuando Carlos. profesamos la fe en el símbolo, decimos, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Es la madre que nos cuida con los sacramentos y con la doctrina de Jesucristo, conduciéndonos hacia el cielo. Gracias, Carlos. Jóvenes, estos párrafos responden a la pregunta, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia católica en el mundo? Aquí está la respuesta. La iglesia católica existe en el mundo para continuar la misión de Cristo. ¿Cuál fue la misión de Cristo cuando vino a este mundo? Cristo vino a enseñarnos su palabra. Cristo vino a dar su vida por nosotros y se entregó en la Eucaristía y dijo, tomen mi cuerpo y mi sangre, que esta es comida y bebida de salvación. Esto es alimento de vida eterna. Entonces la Iglesia Católica continúa, ¿qué cosa? Enseñando la palabra de Cristo. Y en segundo lugar, la Iglesia Católica continúa alimentando a los cristianos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, para eso sirve la Iglesia, para eso existe la Iglesia en el mundo. A ver, Ángel Vela, repórtese, Ángel Vela. Profe, me reporto. ¿Qué pasó? Ya revivió. ¿Sí le dio saludos de mi parte a su mamá? Sí, profe, sí. Ya, muy bien, ok. Como usted se me... No le alcancé a decir que estaba haciendo una cosa. Sí, claro, correcto. Sí. A ver, Ángel, lea por favor lo que está escrito acá. Ya, profe. Jesucristo fundó la iglesia para continuar con su obra en la tierra. Como la redención que Cristo había conseguido para nosotros, tenía que llegar a los hombres. Cristo funda la iglesia con la misión de continuar en la tierra. El plan divino de salvación, su obra salvadora. La iglesia, por tanto, no es invención humana, sino algo querido expresamente por Dios. A ver, en la última línea, desde el último punto aparte, está una clave importante. La iglesia, por tanto, no es un invento humano. No es que algo se le ocurrió a algún ser humano, sino que es algo que fue querido, inventado, creado por Dios. ¿Para qué? Ya les dije, para continuar la misión de Cristo en la tierra. ¿Cuál era esa misión? Enseñar, comunicarnos la palabra de Dios y en segundo lugar, alimentarnos con su cuerpo y su sangre. En ese sentido, jóvenes, la iglesia se parece a una madre, porque la madre es la que da a luz a los hijos y es la que se encarga de alimentarlos para que los hijos crezcan. Pero nos referimos, jóvenes, en el sentido espiritual. La iglesia es nuestra madre que nos da a luz, es decir, que nos hace nacer como hijos de Dios. A ver, ¿quién me sabe decir con cuál de los 7 sacramentos los seres humanos nacemos a la vida de Dios o nacemos como hijos de Dios? ¿Cuál de los 7 sacramentos nos hace nacer como hijos de Dios? El bautismo. Correcto, Gamboa, excelente. El bautismo, profe. Excelente. Ya lo dije. Ya, bien, Gamboa, muy bien. El bautismo es el sacramento
por el cual nosotros hemos nacido como hijos de Dios. Muy bien. Entonces, por eso la iglesia es una madre. Se la compara. Profe. Diga, Vela. Pero no es cuando nos echan cuando hacemos el bautismo, ahí somos hijos de Dios, profe. Eso es lo que acabo de decir, Ángel Vela. Eso mismo que usted dice es lo que acabé de decir. ¿Sí? En el momento del bautismo, cuando el sacerdote derrama el agua en la cabeza del niño, del bebé, en ese instante se produce el bautismo y en ese instante el niño nace, pero nace como un hijo de Dios, nace espiritualmente. Ah, ya. A ver, Darío Vera, ¿está presente o no? Darío Vera. Dígame, profe. A ver, lea por favor, Darío, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el nuevo pueblo de Dios convocado por la palabra y constituido por la gracia que se nos da por los sacramentos, fundado por Cristo y regido por el Papa y los obispos, que conducen a los fieles cristianos a la salvación, bajo la acción del Espíritu Santo. Ya está, profe. Ahí ya, el último párrafo. Entramos a formar parte de la iglesia el día de nuestro bautismo, que nos hace discípulos de Cristo como aquellos que siguen al Señor. Bien, recuerden bien eso. Entramos a la iglesia, a formar parte de la iglesia el día de nuestro bautismo. ¿Sí? La palabra iglesia en sí mismo significa convocación, es decir, invitación a que se reúnan. Eso significa la palabra iglesia. También se puede traducir como asamblea. Y si la tomamos del hebreo, cajal, esta palabrita hebrea, cajal, significa también asamblea del pueblo de Dios en el desierto. Bueno, fue fundada por Cristo y es regida, es decir, administrada, gobernada, conducida por el Papa y los obispos. Ellos son los líderes de la iglesia, el Papa y los obispos. Bien, seguimos. Atención, ¿está presente Cris Santos? Cris Santos. ¿O ya lo perdimos a Cris Santos? Sí, es un poco de Falle. Lo perdimos a Cris Santos. Bueno, Otro fugitivo, profe. sí, yo creo que Cris Santos se fue rápido y furioso de la cárcel, de la clase. ¿A dónde se iría? A ver, vamos a ver si está presente Alison Sánchez. Repórtese, Alison. Alison Sánchez, repórtese. Está comiendo, profe. Yo leo, profe. Espere un momentito, es que faltan algunos, tienen casilleros vacíos. Bueno, Sánchez se queda con casillero rojo. José Romero, repórtese, ¿está vivo o no? José Romero. También lo perdimos a José Romero. Bueno, más bien él perdió los 10 puntos, ya no es culpa. Uno se quiere ayudar, miren, pero bueno, ya, ¿qué se puede hacer? Ahí ya no se puede hacer nada. A ver, voluntarios. Ya, lea, Gamboa, la fundación de la iglesia. El Evangelio narra los pasos sucesivos con los que Cristo fundó su iglesia. Empezó predicando el reino de Dios. Eligió luego 12 apóstoles y a uno de ellos, Pedro, lo designó vicario suyo en la tierra, entregándose el poder supremo sobre toda la iglesia. Hizo muchos milagros para demostrar que con él había llegado el reino de Dios. Con su muerte en la cruz consiguió la salvación de todos los hombres. Y la última piedra fue la venida del Espíritu Santo que envió desde el cielo el día de Pentecostés. Ya, muy bien, gracias Gamboa. Aquí están, jóvenes, todos los pasos, cómo se fue fundando la iglesia. Primero que nada, Cristo comenzó a predicar el evangelio. En segundo lugar, Cristo eligió ¿a cuántos apóstoles? ¿Cuántos eran los apóstoles? 10, 20, 30, 12, 40. ¿Cuántos eran los apóstoles? 12. Bien, 10 sobre 10. Muy bien, eran 12. 10 más 2, 12. 12 apóstoles, muy bien. Y a uno de entre los 12 apóstoles, Cristo escogió a uno para que sea el líder. El líder de los 12 apóstoles se llamaba Pedro.
No, no era Pablo, era Pedro. Pregunta de examen, ¿cómo se llamaba el líder de los 12 apóstoles? Se llamaba Pedro, no se olvide. Luego, Cristo hizo muchos milagros. Con los milagros, Cristo demostraba que Él era el reino de Dios que había llegado. Luego, con su muerte en la cruz, salvó a todos los hombres. Y finalmente, el día de Pentecostés se envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dio fuerza y valor para que los apóstoles prediquen el Evangelio. Aquí vamos a ver las características de la iglesia. Aquí está lo que les decía al inicio, jóvenes. En el primer cuadrito, en el cuadrito que no está pintado, dice, la iglesia es humana y divina al mismo tiempo. Por eso les decía que la iglesia no es absolutamente perfecta, porque está compuesta de seres humanos. Pero ustedes muy bien lo dijeron, creo, no recuerdo quién fue, que en cambio Dios está en la iglesia y Dios es santo. Los seres humanos somos imperfectos, pero en cambio Dios es divino, Dios es santo. Entonces ahí hay esa combinación y Dios, Cristo, que es santo, nos ilumina, nos enseña, nos instruye, nos guía para que hagamos las cosas bien. Entonces la iglesia es visible e invisible a la vez. ¿Esto qué significa? La iglesia es visible porque está compuesta de seres humanos que nos podemos ver, que nos podemos tocar, saludar, abrazar, etcétera. Pero también la iglesia es invisible porque la iglesia es la figura, la representación de la esposa de Cristo, que cuando Cristo venga en su segunda venida, en el Apocalipsis, en el Armagedón, cuando Cristo venga en su segunda venida, la iglesia, es decir, los seguidores, los fieles devotos de Cristo, irán al encuentro de su Señor. Y ahí se unirá la iglesia, se unirá a Cristo. Tercer puntito, la iglesia es jerárquica, es decir, hay una jerarquía. Unos que tienen más autoridad, luego otros que tienen menos autoridad. Eso se llama jerárquico. Pues entonces, ¿cuál será la autoridad más importante de la iglesia católica en el mundo? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama? El máximo. Bien, correcto. Muy bien. 10 sobre 10. La máxima autoridad de la Iglesia Católica en el mundo se llama el Papa, que en este momento se llama el Papa Francisco. Muy bien. Pero también la Iglesia es carismática. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo le da a la Iglesia carismas. ¿Qué son los carismas, profesor? Facilito. Los carismas son dones, son regalos de Dios, como por ejemplo el carisma de orar por los enfermos y que los enfermos se sanen, por ejemplo. Estos carismas son regalos de Dios. Muchas veces hay personas que dan testimonio de que han recibido milagros, curaciones milagrosas, porque han orado, no sé, hay testimonios así. Bueno, pues ese es el carisma que está en la iglesia, el poder del Espíritu Santo. Muy bien, seguimos adelante. Cristo fundó una sola iglesia y la católica es la verdadera. ¿Por qué se dirá que la iglesia católica es la iglesia verdadera que fundó Cristo? Y bueno, se lo dice sobre todo por una razón histórica, porque es la iglesia católica la que tiene lo que se llama la sucesión apostólica. Es decir, si nos remontamos en el tiempo, en los papas, ¿sí? Antes del Papa Francisco, ¿quién estaba? El Papa Benedicto. Antes del Papa Benedicto, ¿quién estaba? El Papa Juan Pablo II. Bueno, ustedes a lo mejor ni nacían todavía, pero estaba el Papa Juan Pablo II. Antes del Papa Juan Pablo II, ¿quién estaba? El Papa Juan Pablo I. Antes de Juan Pablo I, estaba el Papa Pablo VI. Antes del Papa Pablo VI, estaba el Papa Juan XXIII. Y así, si vamos retrocediendo en el tiempo, retrocedemos con una maquinita del tiempo, llegamos al año 33, cuando Cristo mismo elige al primer Papa, que es el Papa San Pedro. Entonces, por eso decimos que la Iglesia Católica es la iglesia fundada, la verdadera iglesia fundada por Jesucristo, porque en la Iglesia Católica reside esa sucesión apostólica. Ahí en la Iglesia Católica han estado, han vivido y han servido todos los papas, desde San Pedro hasta el Papa actual que se llama Francisco. Y también por eso decimos que la iglesia es una, porque tiene un solo papa, una misma fe, unos mismos sacramentos. La iglesia católica es santa, ¿por qué? No porque nosotros seamos santos, sino porque Jesucristo, porque Dios es santo. Y Él nos da los medios, Él nos da la fuerza para que nosotros luchemos cada día por buscar esa santidad.
A ver, ¿la palabra católica estará en la Biblia o no? Pues, jóvenes, la palabra católica no está en ningún lado de la Biblia, así como está escrita, católica. No, la palabra católica es un adjetivo que significa simplemente universal. ¿Qué quiere decir universal? Que la Iglesia Católica abre sus brazos a todo el mundo que quiera ser creyente, lo recibe. Sí, por eso la Iglesia Católica es universal, porque recibe a todos los que quieran unirse a la fe de Cristo. Y la iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles, especialmente el líder de los apóstoles que ya les dije que se llamaba San Pedro. Pregunta de aporte, ¿cómo se llama el líder de los apóstoles? Facilísimo, se llamaba San Pedro. 10 sobre 10, todo noveno A si responden bien esa pregunta. Amar a Cristo es amar a la iglesia, dice San Cipriano, que no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia como madre. ¿Por qué decimos que amar a Cristo es amar a la iglesia? Porque la iglesia fue fundada por Cristo. ¿Sí? En cambio, si alguien odia la iglesia católica, estaría odiando una obra de Cristo. Y eso no tiene lógica decir, lo amo a Cristo, pero odio las obras de Cristo. Eso no tiene sentido, eso no tiene coherencia. Por eso, en cambio, el que ama a Cristo, ama también a la iglesia católica, a pesar de que pueden haber tantos defectos. Finalmente, jóvenes, y con esto terminamos con esto. ¿Cuáles son nuestros deberes con la iglesia? A ver, voluntario para que lea esta última parte. Un voluntario. Yo, profe Carlos Bonilla. Yo, profe. A ver, démosle la oportunidad a Bonilla. A ver, Bonilla, lea. A ver, 7 deberes que tenemos. 7 deberes que tenemos para con la iglesia. Los deberes con nuestra madre, la iglesia, son creer lo que la iglesia enseña, cumplir lo que nos manda, amar la verdad sintiéndonos felices y honrados de pertenecer a ella, rezar por la iglesia, por el Papa y los obispos, por los sacerdotes y todos los cristianos. Además, hemos de ayudarla en su necesidad. Correcto. Ahí están nuestros deberes como cristianos de la iglesia. Miren, ahí está una foto, por ejemplo, del Papa anterior al Papa Francisco. Él era un Papa de Alemania, todavía está vivo, se llama Benedicto XVI. O sea, ese es su nombre de Papa, ¿no? Pero el verdadero nombre de él es Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger, así se llama el nombre verdadero de la cédula del Papa Benedicto. Pero cuando llegan a ser papas se cambian el nombre. ¿Por qué se cambian el nombre? Bueno, es una tradición cultural de la Iglesia Católica. Es porque quieren darle un significado a su tiempo de trabajo y de servicio como papa. Por ejemplo, ¿quién sabe el nombre verdadero del Papa Francisco? A ver, ¿quién sabe cuál es el nombre verdadero del Papa Francisco? ¿De qué país es el Papa Francisco? De Argentina. Bien, esa respuesta está bien. Es de Argentina y el verdadero nombre es Jorge Mario Bergoglio. Ya busco en Google. Bien, esa es la respuesta. Jorge Mario Bergoglio, ese es. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? No, profe. No, No, ya. Jóvenes, la próxima semana tenemos aportes. ¿De dónde van a salir las preguntas de los aportes? Pues van a salir de las diapositivas, correcto. Lean, repasen las diapositivas, de ahí van a salir las preguntas, ¿ok? No se olviden de enviarme las tareas. Los estudiantes que faltan enviar, envíenme las tareas, ¿ok? Cuídense, jóvenes, cuídense y nos vemos. Chao, profe, cuídense, profe. Chao, profe. Coman frutas y verduras, profe. Chao, profe. Pasen bien. Cuídense. Tome agua, profe, para que no se ahogue. Bueno, y usted tome oxígeno también para que respire mejor. Bueno, cuídense. Profe, cuídense.